¿Cómo chicos? Bienvenidos al canal, estamos aquí en un nuevo video de Arcot Slater. Esto es Valiant Force 2. ¿Cómo están muchachos? Espero que estén muy bien. Hoy estaremos hablando sobre Clemens, un personaje curador que vale muchísimo la pena. ¿Por qué vamos a hablar de este personaje? Bueno, ¿por qué decidí arrancar con este personaje? Porque en la campaña, muchos de ustedes ya lo habrán pasado, pero hay un nivel en especial, el 16.7. Si no han llegado a este nivel, de una vez les voy diciendo que es terriblemente agobiante, castroso de todo, porque hay que abrir puertas, los personajes resucitan. No, es una mamera. Tienes 30 turnos, a mí me comió más o menos media hora poder hacer ese nivel, pero wow, terrible. Y no lo había podido hacer por el tema de la ausencia de un curador. Obviamente tú dirás, ay, pero es que es muy sencillo tener curadores en el juego, hay muy buenos. Valeria acabó de ser en el anterior, que aquí la tenemos. Pero esta vez vamos a hablar de Clemens. ¿Por qué de Clemens? Porque ella tiene ciertas particularidades, las cuales para tu alineación, si estás iniciando dentro del juego, o ahorita que está el jefe de guild, si te hace falta una alineación con un personaje que valga la pena, Clemens me parece una excelente opción. Igual, les recomiendo que dejen un like y comenten abajo qué personaje les gustaría que hiciéramos un análisis o que no terminan de entender muy bien y les gustaría que habláramos en detalle. ¿Listo muchachos? Entonces vamos a ir rápidamente con sus skills. Primero que todo vamos a hablar sobre sus auras. Tiene auras blancas, tiene trigger blanco, así que este personaje viene muy bien con dos personajes que nos dan al principio, en este caso Félix y Elise. Listo muchachos, así que si tienen esos dos personajes y los están usando, Clemens es una buena adición a su alineación. Listo muchachos, entonces vamos a irnos con sus skills. La primera se llama Marcha de lo Macabro. Esta va a infligir parásito, lo cual le va a permitir obtener de la defensa física, defensa mágica del enemigo un 13.50% para sí misma. Todas las habilidades que digan parásito lo que van a hacer es quitarle algo al oponente y dárselo a sí mismos. Entonces ustedes verán que por ejemplo hay parásito de ataque, hay parásito de crítico. Entonces lo que hacen es quitarle parte de eso y cogerlo para sí mismo. ¿Listo? Entonces en este caso lo que va a hacer es coger para sí misma defensa mágica y agregar una barrera a todo el equipo, absolutamente todo el equipo, del 16% de su vida. ¿Listo muchachos? Entonces muy importante que sea un personaje al cual le tienen que agregar en su equipo buff de vida. ¿Listo muchachos? Ya aquí sabemos que tenemos que agregarle, en este caso le tenemos que agregar vida. ¿Listo muchachos? Su segunda habilidad, la cual es la pasiva y se activa a través de su trigger con un 43% de buff, Clemens Taungen Aura. No sé qué significará Taungens, pero bueno. Ahora bien, ¿esto qué hace? Agrega defensa física del 11.25% a todos los aliados. ¿Listo muchachos? Entonces este buff se puede activar todos los turnos si ustedes tienen un buen trigger y un buen aura en su equipo. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo tengan tres personajes que tengan conexión de auras blancas con trigger blancos, entonces eso va a aumentar porque uno va a ser, digamos, Elise va a activarla también por ejemplo Félix y ella la va a activar. Entonces si uno de ellos tres ataca, se van a activar estos chances de el aura y el trigger. Listo, ya de eso hablamos en otro video, así que no voy a hacer spam, pero vayan y ven ese video. Ahora bien, sus habilidades. Esta es Revenant Fit. Acá es donde les digo ya, ¿sí? Parásito ataque. Entonces tiene un 100% de probabilidad de parasitar, o bueno, usar parásito en un enemigo y obtener para sí misma el 33.50 del ataque de ese enemigo. Mientras más poderoso sea el enemigo, pues mayor va a ser el buff que va a obtener para sí misma. Mientras más nivel, pues vamos a ver que esto va a mejorar. Ahora, aquí tenemos otra que se llama toque de vida o toque de vida, digamos, en el cual va a restaurar 220 puntos de un personaje aliado. ¿Listo? Entonces, esto también es activo, se va a activar de forma constante, entonces para que lo tengan por ahí presente, porque va a ser un personaje que va a ejecutar curación. Y de tercera, yo le dejé también Parasity, pero en este caso para defensa física.
obteniendo o robando el 27%. ¿Por qué les recomiendo este personaje? Y especialmente con la alineación de campeona de Liz y de Místico Félix, porque ellos van a ser mis personajes ofensivos y yo necesito aumentarles su defensa física, su defensa mágica y en ciertos puntos estar curando. Y ya que ellos tienen parte de conexión blanca, que vamos a ver aquí, vean, por ejemplo acá tiene blanco en sus auras, y en el caso de Liz, ella es blanca, ¿sí ven? Tiene su trigger blanco. Entonces viene muy bien para Clemens. Vienen muy bien para Clemens. Entonces ellos tres van a estar constantemente activando sus auras y sus triggers, y las habilidades tanto activas como pasivas de Clemens se van a activar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que van a tener buff de defensa física, eso quiere decir que se va a activar Parasity, eso quiere decir que vamos a estar recuperando vida de forma constante, eso quiere decir que también va a activar Parasity en su turno, donde va a poder ejecutar Parasity de ataque, y pues su habilidad activa, la cual obviamente tiene un cooldown de 4 turnos, me va a permitir después agregar barrera a todo mi equipo y ejecutar Parasity para robar defensa mágica. Listo, muchachos, entonces creo que es un excelente complemento. Si no lo tenían por ahí a la vista, Clemens es un gran personaje. Listo, muchachos, ya vamos a seguir analizándola para ir a hablar sobre sus trabajos. Te recomiendo que dejes un comentario, que dejes un like, muy importante. Recuerden que somos uno de los pocos canales que hacemos este contenido en español de Valiant Force 2. Listo, armando equipo, especialmente que vamos a estar buscando vida y vamos a estar buscando ataque en la menor de las circunstancias. Ya tengo videos, uno básico y uno entre comillas avanzado, donde hablamos de equipo R y R+, y algunas cositas que deben tener ahí en cuenta, pero sin entrar en detalles porque ya tenemos en ese video, les recomiendo que busquen vida. Ahora bien, los trabajos. Tiene solo dos ramas, la de acólito, que ya sabemos que es de curación, entonces acá tiene curación y aquí tiene más curación. ¿Listo, muchachos? Ahora, yo me fui por la de Reverend. ¿Por qué me fui por la de Reverend? Porque me interesa ejecutar Parasity. ¿Sí? Me interesa ejecutar Parasity. Aquí voy a infligir vulnerabilidad en el oponente, lo cual me viene muy bien si quiero aplicar debuff. Y esta, vean, me va a permitir ejecutar strikes en el enemigo para aplicar debuff. Vean, muchachos, ¿sí ven? Debuff de ataque, debuff de defensa mágica y debuff de defensa física. Entonces eso me viene muy bien si quiero transformar a mi personaje de un personaje que hace simplemente buff para mi equipo a ser un personaje que hace debuff, especialmente con esta su tercera habilidad. Ahora bien, si ustedes no quieren pasar a su Clemens por esto de buff y debuff, pueden irse por la rama de Vicaria. Vicaria, ¿qué va a hacer? Simplemente le va a agregar buff a nuestro equipo y le va a dar más curación a nuestro equipo, lo cual viene también muy bien. Y agrega una opción que es Death Proof, que simplemente le va a agregar a un personaje la opción de resucitar con un 13% de vida. Ya de ahí, pues simplemente pueden irla subiendo, ya sean con Auto Cards o demás. Y Divino, que lo que va a hacer es, vean, agregarme de nuevo esta opción de resucitar a un personaje, esta vez con el 8% de vida. Tenemos esta segunda opción, la cual lo va a hacer con un 20% de vida. Y esta que nos va a dar acelerar, en este caso haste, que nos va a permitir reducir el cooldown y hacer que nuestros personajes activen sus habilidades de manera más rápida. A mí esto no me interesa tanto, me interesa más que mis personajes tengan la manera de estar protegidos y ocasionarle más daño a mi oponente, pero eso va según ustedes. Vicario va más orientado a resucitar a personajes de nuestro equipo y Spellblade va más orientado a ocasionar debuff. ¿Listo? Entonces ahí ya tienen las diferencias. Vicario para resucitar, Spellblade va totalmente orientado hacia el buff y el debuff, que es principalmente lo que yo hago con Clemens. Entonces, para que lo tengan ahí muy presente.
afinidad, ya sabemos que esto lo tenemos que ir haciendo para obtener mayores recompensas y aumentar los buffs de nuestros personajes. Las skills, esas ya sabemos para qué funcionan y demás. Listo chicos, creo que ya no se me queda nada por fuera. Si llegaron hasta esta parte del video, súper recomendadísimos que se suscriban, que dejen un like, como ya les dije. Recuerden suscribirse, es completamente gratis y estamos solo a 150 de llegar a los 2000. Sin más que decir muchachos, muchas gracias por ver este video. Nos vemos mañana con más contenido y un nuevo personaje a analizar. Déjame en los comentarios qué personaje te gustaría que analizáramos. Esto es Valiant Force 2. ¡Come on, chicos! Sí, come on.